Hermanos, que el Señor nos bendiga. Bienvenido a la casa de nuestro Dios. Le doy gracias a Dios en este día por darme la oportunidad de venir y compartir su palabra, ya que es un privilegio servirle a nuestro Dios. Como sabemos, pues, y la hermana decía, mejor cosa que servirle a Dios no hay en este mundo. Lo mejor es servirle a nuestro Dios y trabajar en su obra, como nos manda en Mateo 28, 19 y 20, que nos dice que nosotros debemos de ir y hacer discípulos para que lo encaminemos a su obra. Entonces, mis hermanos queridos, el estudio de hoy está basado en Juan, versículo 3, del 1 al 15. Es una historia muy importante que cambió la vida de un hombre para siempre. De un hombre que creía saberlo todo. Él era un maestro, él era un gobernante y pues él pensaba saberlo todo por sus grandes títulos y la posesión que él tenía en aquella época. Entonces, esta historia es conocida por todos, o por lo menos la hemos escuchado una vez en la vida, la historia de Jesús y Nicodemo. Podemos encontrarla en los versículos que le mencionamos. Dice Jesús y Nicodemo: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, es un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, mi hermano, como sabemos que él ya sabía, él ya conocía que nadie podía hacer las obras que Jesús estaba haciendo si Dios no estaba con él. Entonces este hombre ya estaba siendo encaminado por el Espíritu Santo a creer lo que Jesús estaba haciendo. Y él ya le había creído que él venía de parte de Dios, ¿no? Entonces por eso él va de noche, se presenta a nuestro Dios. ¿Y por qué él se presenta de noche? Porque él tenía miedo de que los compañeros del Sanedrín que estaban con él lo llegaran a quitarle su puesto o separarlo del lugar donde él estaba, porque él ocupaba un puesto en el Sanedrín, ¿no? Entonces él, al momento de que le entró, o como ya se dice, el Espíritu lo estaba moldeando, él ya como que quería salir de este grupo, y él estaba más queriéndose inclinar a Jesús, porque sabía que él tenía la verdad. Entonces, como él estaba conociendo que tenía la verdad, entonces él ya empezó a caminar despacio a este lugar, donde estaba la verdad, que es Cristo Jesús, hermano. Entonces, podemos ver que este hombre ya era guiado por el Espíritu de nuestro Dios, para que él pueda oír a donde Jesús y preguntarle. Él vino para discutir con Jesús. Dice que él quería discutir sobre teología, pero la teología de ellos era terrenal, porque ellos, como fariseos, lo que ellos tenían era su exterior. Ellos siempre estaban, como quien dice, presumiendo de lo que eran o el cargo que ocupaban. Entonces, pero Jesús conocía muy bien lo que él a qué venía. Entonces dice que Jesús le cambia la conversa y lo lleva a un lugar espiritual, ¿no? Entonces él viene y empieza a conversar. Dice que en unas horas de la noche él lo paseó por toda la Biblia, lo hizo conocer. Entonces, cuando él venía a querer discutir de teología terrenal con Jesús, Jesús viene y le cambia ese esquema que él traía, para poder explicarle realmente de qué se trataba y por qué era su venida.
porque ellos no querían, los demás no querían, porque ellos tenían como quien dice, sus normas, sus reglas terrenales. Entonces, al ver que le decían maestro, ellos estaban como quien dice ya siendo sorprendidos. Pues no, pues cómo va a ser que un hombre que se aparece de la nada va a ser llamado maestro si nosotros somos los que disponemos quién es y quién no es. Entonces era un golpe duro para ellos. Entonces, pero como ya Nicodemo estaba en la reunión escuchando lo que Jesús estaba haciendo, entonces lo que él quiso fue salir del lugar, porque sabía que ahí no estaba sucediendo algo bueno. Y es ahí, hermanos, es ahí donde Nicodemo va a ser transformado por nuestro Dios. Y sabemos que en esos días los fariseos eran un grupo de un movimiento político, social, religioso, que ellos lo que ellos querían era su exterior, no su interior. Por eso es que Jesús viene de noche, Nicodemo viene de noche a Jesús, por el miedo que ellos tenían de estar que lo vayan a separar o que le vayan a quitar sus cargos, porque era un hombre que tenía dinero, un hombre de posesión. Entonces, él no quería eso, porque él estaba, como quien dice, estaba dudoso todavía de lo que estaba sucediendo. Entonces, hermanos, así que nacer de nuevo. Entonces, en esta parte, cuando respondió Jesús y le dice, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó a su propia imagen. Les dio una mente para que puedan conocer y entender, y le dio capacidad de amar y también de obedecer. Entonces, pero el momento cuando Adán y Eva pecaron, ellos murieron espiritualmente. Entonces ellos quedaron ya destituidos del conocimiento que Dios les había dado. Y entonces ellos quedaron inestables mentalmente, ya fueron separados. Y como nosotros venimos de esa descendencia, igual nos pasa. Pero cuando nosotros, o Dios nos trae a su camino, nosotros nacemos de nuevo, porque nuestro Dios nos sella con su Espíritu para poder ser guiados, y Él nos da ese entendimiento por medio del Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo, la única forma en que una persona puede escapar del poder y del gobierno de Satanás es llegar a conocer y amar, obedecer a Dios en todo lo que Él nos ha mandado. Es poder nacer de nuevo. Dice en Timoteo 2:12, si sufrimos también reinaremos con Él, y si le negaremos, Él también nos negará. Entonces, si nosotros obedecemos, Él nos guiará y nos librará y nos dará esa oportunidad de reinar con Jesús y darnos esa vida eterna. Cuando nacemos en este mundo, todos nacemos muertos espiritualmente, separados de Dios. Es imposible para nosotros mismos llevarnos de nuevo a la comunión con nuestro Dios. Es imposible. Solo Jesús nos puede llevar a la comunión con nuestro Padre. Solo Jesús. Dice, ¿quién guía para comprender su palabra?
el Espíritu que Dios nos ha dado. Él nos guía para que nosotros podamos ir a su palabra y podamos ir y obedecer. Él nos guía. Jesús le explica a Nicodemo que lo que sucedió en sus antepasados, a los israelitas, a los judíos en el desierto, a ellos por pecar contra Dios, así que Él les envió serpientes que le mataran y la gente comenzó a morir por la desobediencia de aquella vez. No, por la desobediencia de nuestro Dios. Él le mandó serpiente para que les muerda y empiecen a morir. Entonces ellos ahí pudieron darse cuenta y arrepentirse. Y por eso dice que cuando se arrepintieron, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en una lanza para que todo aquel que la mire pueda ser sanado. Dios prometió sanar a cualquiera que fuera mordido y mirara a la serpiente de bronce. Dios le prometió y así lo cumplió. Entonces, nuestra situación es casi igual que la de aquello, la desobediencia. Pero Dios en su infinito amor nos mandó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Entonces, mis hermanos, si Dios nos ha dado esa oportunidad, porque nosotros no hemos hecho nada para merecernos, Él solo por su amor envió a su Hijo, cosa que ninguno de nosotros vamos a hacer, a dar nuestro hijo para que se salve al vecino o a la persona que van a matar afuera, no. Más bien nos escondemos, pero Dios no, en su infinito amor. Por eso Él nos ama tanto. Y si Él nos ama tanto, nos ha dado esa oportunidad, que nosotros sigamos a Jesús, que lo miremos, es algo fácil. Solo que tenemos que doblar rodillas, como dice la hermana, estar dentro del altar y Señor, ayúdanos, porque es difícil salir de ese lodo cenagoso que se encuentra en las partes de afuera, como ya sabemos, no, ¿para qué mencionar de lo que hoy vive la gente, de las emociones momentáneas? Entonces, si el Señor nos dio esa oportunidad de que su Hijo venga a salvarnos, sin nosotros no hacer nada, nosotros todos sabemos, hermano, cómo Jesús murió en la cruz, por darnos la oportunidad que le clamemos y poder ser salvos. Es una bendición grande para nosotros. Para nosotros es una bendición, lo único que tenemos que hacer es obedecer, apartarnos, porque muchas veces estamos en lo malo, estamos en la frialdad, estamos que hoy quiero ir, no quiero ir, porque también eso es malo, porque es el mismo enemigo como que pone esa barrera, quiero, no quiero. Entonces, ¿dónde estamos? Y de a poquito vamos, porque Él es tan vivo que sutilmente lo va equivocando, y como uno es cómodo, pues no, siempre le gusta la comodidad, va saliendo también. Arremos suave nomás. Entonces, como dice que nuestro Dios nos ha sellado con el Espíritu mismo nos va a decir, hermano, que estamos viendo que no estamos viniendo, estamos viendo que no estamos orando, que no estamos leyendo la Biblia, que no nos estamos encomendando en las manos de Dios, no le estamos dando gracias, como decía la hermana. Y es verdad, esto sucede en la vida de un cristiano y de todas las personas. Cuando tenemos todo, tenemos salud, tenemos dinero, podemos gozar, ir y hacer lo que nosotros queremos, ni nos acordamos si que Dios existe pero si somos conscientes y estamos caminando a la dirección que Dios nos está llevando, Señor, gracias porque hoy día tengo este alimento, gracias porque hoy día me levanté con ánimo, Señor, que sé que mi cuerpo está respondiendo bien. Entonces eso es muy importante, hermano, reconocer y obedecer. Porque como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, hermano. No se pierda. Si nos ha dado esa oportunidad, busquémosla hoy. Mañana es tarde. Si un hermano está frío, está con duda,
Aquí está el pastor, la pastora, nosotros los que tengamos ese momento para ayudarle y que busquemos en oración al Señor. Pongámonos en oración, hermano, vengamos al Señor y digámosle: Padre, ayúdame, quítame este peso que no es mío, que no debo de cargar, quiero seguirte. Y Él lo va a hacer, hermano. Él lo va a hacer, Él nos va a ayudar y nos va a guiar aún, como dice la palabra, más allá de la muerte. Mis hermanos, es el mensaje de hoy. Que el Señor nos bendiga, nos guíe y que nos siga usando en su palabra.